Buenos días. Ay, estoy nerviosa, pero todo sea para glorificar el nombre de nuestro Señor. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Amado Dios y bendito Rey de los cielos, Padre, hoy te reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Padre, te damos gloria, Señor, porque tú eres, Señor, justo y digno, Señor, en nosotros, en medio de nosotros, Jesús. Espíritu Santo, anhelamos tu presencia, que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Padre. Que no sea, Señor, mi entendimiento, Señor, que no sea, Señor, mi propia opinión, sino sea la tuya, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, caiga como buen semilla en buena tierra, Señor, y que podamos ser esos hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Se pueden sentar, hermano. El día de hoy yo voy a compartir una palabra que el Señor me ha regalado y también me ha confrontado muchísimo, porque sabemos todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Todos sabemos que la venida de nuestro Señor está muy cerca. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor nos manda a prepararnos como iglesia. Y yo titulé este tema como cristiano por amor o por religión. Y Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Acá aquí resalta las verdaderas intenciones de una persona que se dice ser cristiano. Sus acciones darán el resultado si ese árbol agradable, bonito y de buena apariencia lleva frutos verdaderos. Y tal vez se preguntarán, ¿cómo así un cristiano por amor o por religión? El Señor me llevaba como que a unas características en cómo diferenciarlos. El cristiano por amor, ¿verdad? Es aquel que reconoce el reino de Dios en su vida. Reconoce en todo tiempo quién es Dios en medio de él. Si somos cristianos, sabemos que seguimos a Cristo y Cristo es el modelo para cada uno de nosotros. Ese cristiano por amor también vive practica la palabra de Dios. No solamente la oye, porque sé que muchas veces hemos oído y oído palabras domingo tras domingo, jueves, pero el Señor quiere es que su palabra sea practicada en su pueblo, en su iglesia. Ese cristiano también ama, ama y perdona. Perdona sin excusa. No se ve si es víctima o no. Perdona y ama porque sabe que esto le agrada a Dios. Porque cuando uno practica la verdad del Señor, su palabra en medio de nosotros, hay rompimiento en nuestras vidas. Y cuando hay un rompimiento, el Señor te hace ver como Él es, como Él ve. Entonces Él te enseña a amar, a perdonar, porque Él cultiva ese amor en nosotros y ese amor nos lleva a amar lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Él. También anhela lo de Dios antes de lo que el mundo nos puede ofrecer. El mundo, hermanos, siempre va a tener las cosas para darnos, o sea, las cosas terrenales. Y nosotros como vivimos en una carne, estamos en una carne que es bastante, bueno, hecha varilla, dice el pastor, pero el enemigo usa las cosas del mundo para atraparnos. Pero un cristiano verdadero, ¿qué hace? Pone a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas pone a Dios por delante. Eso es ser un cristiano por amor a su nombre. Es porque Él nos enseña por su palabra. Y busca siempre la presencia del Espíritu Santo. Yo le doy gloria a Dios porque Él siempre me ha enseñado que todo lo que yo haga, lo anhele. Hay situaciones en la vida que a veces el Señor coloca, pero
es como para ver si tú realmente confías en Él. O sea, es para ver si tú anhelas la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos ayuda a caminar en este mundo. Y todo sea para glorificarlo a Él. Ahora, ¿cómo es el cristiano por religión? Todos sabemos qué significa la religiosidad. Que son personas que conocen de Dios, mas no practican la palabra. O sea, sería todo lo contrario a lo que es un cristiano verdadero. Ese religioso no practica la palabra, la oye y la deja allí. O sea, es como que, bueno, ya la escuché, terminó el servicio, me voy a mi casa, ajá. ¿Y qué hace la palabra? El Señor quiere que seamos buena tierra. ¿Para qué? Para que su fruto, o sea, su palabra produzca en nosotros. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No ama. No ama, porque como no tiene práctica de la palabra, no va a amar. No ama, no perdona y prefiere vivir en el orgullo. A veces, bueno, pasan cosas en nuestras vidas y uno dice, por lo menos en este caso con el prójimo, que eso es como que más que nosotros nos ataca, el amor al prójimo. Pero si el Señor nos enseña a amar, se nos va a ser fácil amar a nuestro prójimo. Pero si vivimos lejos de Él, eso es mentira. Es mentira, porque el Señor es el que nos da ese amor para amar a nuestro prójimo. Y vive en su propia opinión, en sus propios deseos, en sus cosas que lo que la carne le pide. No se esfuerza por cambiar. Se queda en el yo soy así, se queda en lo superficial. Porque cuando vivimos un evangelio superficial, vivimos así. O sea, sabemos que tenemos un carácter, ¿verdad? Y quedamos, bueno, pero es que yo soy así. Sí, a veces luchamos, pero es como el pastor nos ha venido enseñando. Esos son pecados que hay dentro de nosotros. Y el Señor hoy en día está hablando a su iglesia para sanar una mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ser esos cristianos verdaderos. Entonces, hermano, me acordé mucho a la hermana Agni de la semana pasada. El congregarnos 2 veces a la semana, hablar de la palabra, venir acá y levantar las manos, eso no nos va a nosotros garantizar hacer salvos. Porque muchas veces nosotros podemos venir y sentarnos en una silla, pero si no hay un corazón dispuesto, no va a haber frutos verdaderos. Entonces, el Señor quiere es que cultivemos, o sea, que su palabra haga en nosotros para lo que Él la ha enviado, para hacernos nuevas personas. Y el Señor me daba 2 personajes de la Biblia que uno reflejaba el cristiano por amor y el cristiano por religión. Y el cristiano por amor de verdad me confrontó bastante y me dolió bastante porque la palabra de Dios es verdadera y Jesucristo nos hace libres. Y ese hombre es Pablo. Pablo, todos conocemos la vida de Pablo, pero yo quiero hablar un poquito porque ya hay personas que, bueno, han venido por primera vez y es bueno explicarlo. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Era un judío de la tribu de Benjamín, ciudadano romano. Y él era un fariseo religioso. O sea, conocía de Dios, mas no conocía las profundidades del Señor, de su palabra. Él perseguía a la iglesia primitiva, él mataba a las personas, o sea, en ese entonces los seguidores de Cristo, él los mataba, él se dedicaba a asolar esas comunidades cristianas, atrapaba a hombres, a mujeres para ponerlos en la cárcel. Y él también estuvo presente en la muerte de Esteban. Y Saulo, o sea, era un hombre terrible, como todos nosotros antes de encontrarnos con Cristo, aunque nosotros no hemos matado con las manos, pero hemos matado con la boca, hemos matado con un pensamiento. Entonces, él era un hombre terrible, terrible era Pablo, era Saulo. Pero dice que la palabra, dice que cuando él iba camino a Damasco, él iba a seguir haciendo lo malo. Y dice que Jesús vino a su encuentro. Y la palabra se le presentó a
a Pablo, a Saulo. Y en ese momento pasó lo que cambió su vida para siempre. Dice que Jesús lo confrontó, Jesús le quitó el velo que le impedía verlo verdaderamente. Le quitó, le destruyó el fariseo que él llevaba dentro, esa religiosidad. ¿Y qué pasó con Pablo? El Señor le dio la verdadera identidad. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Gracias. Él se dejó tratar con un corazón dispuesto. Él confió en el Señor. Y él se terminó convirtiendo al verdadero evangelio. Y hoy en día podemos tener, por la gracia de nuestro Señor, las escrituras, y fue el hombre que más usó el Señor para su Nuevo Testamento. Él amó ser verdaderamente cristiano, dejando todo a un lado, porque él se despojó también de todas las cosas. ¿Y qué hizo? Dedicó su vida para el Señor. Y yo aquí me quebrantaba bastante porque así encuentro con... Y el Señor me regaló Juan 8:36, dice, así que si el Hijo los libertase, seréis verdaderamente libres. Yo testifico hoy que es verdad. Porque cuando tú te encuentras con Jesús y tienes ese corazón dispuesto, el Señor te va a hacer libre de la cautividad. Todos ustedes, la mayoría, me han conocido en cómo yo he llegado aquí. Y esta semana el Señor me daba ese privilegio de contar mi testimonio, no para glorificarme a mí, sino para demostrar el poder que hay en Jesucristo, en su palabra. El Señor quiere es que si Él nos sanó, nos libertó, no es para quedarnos en la religiosidad. Él necesita una iglesia que testifique que Él es verdad, que su sangre nos limpia y nos hace nueva persona. Ahora, y el Señor me llevaba a Judas Iscariote. Sabemos que él era un hombre que caminó con Jesús, habló con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio el poder de Dios a través de Jesús. Él también fue ese discípulo que el Señor le lavó los pies. Él compartió con Jesús la última cena. O sea, fue parte del reino de Dios. O sea, aparentó ser parte de Cristo. Pero por dentro estaba podrido. Su corazón estaba dañado. Él no abrió su corazón para que el Señor, o sea, obrara en él. Y no fue que Dios no tuvo la capacidad de hacer un milagro con él, no, era que el Señor tenía que cumplir su palabra, porque ya desde el Salmo él profetizaba ya de lo que Judas iba a hacer. Pero esto es para que nos enseñe a dónde nos lleva cuando nos comportamos de esta manera. ¿Por qué? Porque la religiosidad no te deja reconocer, no te deja arrepentirte. No, o sea, nos encierra en un mundo de mentiras. Es algo de que solamente Dios es el que puede sanar nuestro corazón, pero si nosotros no le damos ese poder a Dios, o sea, no es que nosotros le demos poder a Dios, porque Dios es todopoderoso, o sea, si no le damos como que le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor no va a hacer nada. Porque hoy en día el Señor, como hablaba la pastora Gabriela el jueves, o sea, la palabra va a ser sembrada, o sea, va a ser dada a cada corazón, a cada persona. Pero si esa persona no tiene un corazón dispuesto, no va a hacer nada. Sabemos que el Señor, Él quiere un corazón dispuesto. ¿Y qué pasó con Judas? Judas terminó muriendo, se suicidó. ¿Por qué? Porque él no era un cristiano verdadero. Porque un cristiano verdadero, ¿qué hace? Reconoce, porque el Señor sabe que somos pecadores. Pero ¿qué quiere Él? Es que uno reconozca
de que uno anhele, de que, Señor, límpiame, Señor, ayúdame, así como lo decía David en el Salmo 51. Ese hombre había pecado, pero ahí se muestra cómo él anheló de que el Señor lo limpiara. O sea, él anheló que no quitara su Santo Espíritu de él. Y eso es lo que Dios quiere. En cambio, en Judas fue un hombre que no fue así, fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué hizo Judas? Vivió sus propios placeres. Amó las cosas del mundo. ¿Por qué él amó? Porque él prefería el dinero. Y vendió a nuestro Señor. Lo vendió por 30 monedas de plata. Imagínense. Porque era vicioso. Porque la religiosidad es así. Te hace amar lo que no es. Y de paso, que yo digo, Señor, este se pasó, pero ¿cuántas veces nosotros somos así? Le dio un beso. Y yo digo, Señor, perdónanos, porque muchas veces somos así, fingimos ser cristianos. Entonces esto nos enseña que la religión nos lleva a la muerte espiritual. No deja abrir el corazón y podemos escuchar la palabra, pero no se lleva a la práctica. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros, hermanos, de que no podemos seguir viviendo como. O sea, si estamos en una religiosidad, el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Pero mira lo que el Señor le dice a los fariseos. Eso fue algo que a mí también me explotó la cabeza, porque el Señor, o sea, Él es compasivo, pero Él no negocia su santidad. Él no negocia, o sea, su palabra. Él conoce las intenciones del corazón, pero mira lo que Él dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad. En él, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso se lo decía Jesús a esos fariseos que decían conocer del Señor, pero vivían en una religiosidad. No practicaban la verdad de Dios. Y hoy en día el Señor nos está confrontando. Y a veces el Señor cuando confronta duele, pero es mejor que nos duela a llevar una eternidad donde ustedes saben cuál es esa eternidad si no nos ponemos la pila delante del Señor. Candela pura vamos a llevar. Y el Señor quiere es que tengamos ya, o sea, que aprendamos a ser cristianos. Porque hoy el mundo está jugando a ser cristiano. Voy y me siento en la mesa del Señor, después voy para allá. No. Y hoy más que le comparto esa palabra a ustedes, yo primero la atesoro en mi corazón y le pido al Señor que me ayude a hacerla, a practicarla. Porque sé que estar acá son cosas que el Señor va a demandar. Y si Él le ha placido que hoy esté aquí, es para yo darme cuenta que sin Él soy nada. Y que hay consecuencias si yo no hago lo que el Señor me pide que haga. Y al Señor no lo podemos engañar, porque ¿qué valor le damos al Señor? Hermanos, estos últimos días nos han estado dando prédicas y sé que no es el pastor, es porque él ha sido instrumento de Dios. Él ha dedicado su vida para que el Señor deposite su palabra en él y él se pare aquí para hablarle a su pueblo. Y el Señor nos ha hablado y nos ha venido hablando que Él quiere sanar un corazón que esté dañado, quiere sanar mente. Porque ahorita la iglesia se ha mezclado con muchas cosas del mundo. Él no quiere, Él quiere que ser Él. Dios es celoso. Él quiere sanarnos Él. Nosotros no debemos ir a otro lado porque la única fuente de agua viva que tenemos se llama Jesucristo. Entonces, un cristiano verdadero se sacrifica por amor. Y no es porque sí, uno tiene, o sea, amor por Dios, uno nació, no, Él nos enseña. Él nos enseña a tener ese amor por Él, a hacer las cosas para Él, para su reino. Es vivir en santidad. Ama y le da importancia a la palabra y muestra y la refleja. Pablo reflejó a Cristo.
Y él fue ejemplo de un cristiano verdadero por amor, porque le dio el valor al sacrificio de Jesús. Y Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínate el amor, o sea, esa libertad que hubo en Pablo, de anhelar, o sea, poner todas las cosas por basura. Y poner todo por basura es poner todo lo que tenemos en este mundo de segundo plano. Y es anhelar lo de Dios de primer lugar. Si hay religiosidad hoy en día, hermanos, en cada uno de nosotros, esto es algo para nosotros, chequearnos, ver, oír qué es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que el Señor le está hablando a su iglesia? Esto no es casualidad que nosotros estemos hoy en día escuchando esta palabra. Porque, hermano, este tema yo lo preparé sin yo tenerlo escrito. Y puedo decir que vino de Él, porque es su palabra. Y Él tuvo la complacencia de depositarla en mí para yo hoy aprenderla y compartirla con ustedes. Entonces, hay, hermanos, que despertar, buscar la guía del Espíritu Santo. Estamos a tiempo para podernos dar cuenta. Pastor, ya voy a terminar. Ahora voy a leerle rapidito Apocalipsis 2:5. Dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde ha caído y arrepiente. De espalda al Señor, ignorando su palabra, el Señor pronto va a venir. Va a ser tremendo, hermano. Él espera una iglesia que lo ame. Él espera que su espíritu nos ayude a caminar. O sea, Él espera la disposición para que su espíritu nos ayude a caminar. Que testifiquemos de Él y que nuestra boca hable su palabra. Porque su palabra es la que liberta, restaura y sana al enfermo y al cautivo. Pues, hermano, que la palabra de Dios primero haga en nosotros, sane nuestro corazón y nuestra mente para así llevar esa palabra a esa persona que la necesita. Y lo voy a dejar con lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si guardamos su palabra y la ponemos por práctica, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga a Fabiolita. Ella es una mujer apasionada por Dios. Mira, hermanos, toma en cuenta esto. La Biblia me habla a mí de frutos. Lo que Dios quiere de nosotros es frutos. ¿Dónde se producen los frutos? Adentro. ¿Pero adentro en dónde? Donde se generan los pensamientos, donde están las emociones, en el corazón. Nuestro Señor espera en nosotros que hayan buenos frutos. Llega alguien echado a perder, como Saulo, y ahí estaba más complicado que hubiesen buenos frutos. Sin embargo, Dios todo lo puede. Solamente espera que ese corazón, aunque echado a perder, esté dispuesto. Imagínase a Jesús en el aposento alto el día de la Santa Cena, o de la Última Cena, cuando él lavó los pies, cuando tuvo los pies sucios de Judas, como tuvo los otros pies, pero cuando le tocó el turno a Judas, imagínate cuando Jesús dice en la mesa, uno de ustedes me va a traicionar, y Jesús comienza a recorrer
las miradas de cada uno. Cuando llegó a los ojos de Judas, tú sabes que cuando tú tienes un problema con alguien y ese alguien te mira a los ojos, como que te expusiera. Ahora imagínate a Jesús, sus ojos llenos de amor, pero también de la autoridad del Hijo de Dios. Vería Jesús qué frutos en Judas. ¿Qué frutos vería en él? Tremendo yo. Porque lo que había en Judas era el fruto de la carne, que llama Pablo las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. Eso será lo que el Señor vio en Judas. Si el Señor te viera a los ojos, Él te ve a los ojos. ¿Qué frutos ve en nosotros? Gloria a Dios, que es el fruto del Espíritu. Y al Señor, más te vale, más me vale a mí también. Pero nosotros luchamos para que ese fruto del Espíritu no se afloje. No porque lo del Espíritu sea flojo, sino porque nosotros somos flojos. Y nota esto. Cuando alguien falla, debería ser un delincuente. El que falle, el que quebrante la ley. En lo espiritual, cuando tú y yo fallamos, con más razón deberíamos correr a los pies del perdonador, del que puede lavar mis fallas, mis pecados. A veces nos hacemos rogar. ¿No te has dado cuenta de eso? Nos hacemos rogar. Y el Señor te pone por aquí, te pone por allá, te pone en una prédica. Yo me pongo a preparar una prédica y una viene un versículo que me va a tratar. Al Señor se nos presenta por todas partes. Como que nos dijera, arriba las manos, y yo corra allá, y resulta que el Señor me está esperando, que yo me acerque. ¿Sí me entiende? Así es el ser humano. Entonces, hay veces pensamos que la iglesia, por decir algo, o lo ministerial, a mí me lava. A mí me exculpa, a mí me absuelve. No, Señor. Pero ese es el error de mucha gente, y era lo que explicaba Fabiolita. Las personas juegan a ser cristianos. Esto viene desde el devocional del domingo con Ani. Muy bueno, que tienes que volverlo a oír. Hermano, nosotros debemos correr a los pies de Cristo, porque ahí es el único lugar donde somos lavados. Y ese lavamiento en nosotros es por fruto de arrepentimiento, que es lo primero que debe haber en nosotros. Pero nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque nos cuesta reconocer. Siempre la culpa fue de la vaca. Así se llama un libro. La culpa fue de cualquiera, no mía. Y si yo no reconozco que yo he sido pecador y culpable, yo no me arrepiento, no hay fruto. Y Jesús nos está mirando así. Pero con más amor, porque Él es amor. Y nosotros pues tenemos que decirle, me rindo, Señor. Dice, arriba la mano, sí, me rindo. ¿Entendiste? A veces el que va a cantar dice, levanta las manos, y la persona, ¿ah? Mira, el Señor cuando te mira es como que te diga, arriba las manos. ¿Ah? Porque somos culpables, ¿vale? Somos pecadores. Ah, no, pero a veces nos tienen que rogar. ¿Entendió? Póngase de pie. Hermanos, Dios espera de nosotros corazones rendidos a Él. Te congregas, qué bueno. Te disipulas, qué bueno. Pero mejor y clave y necesario, rendido a los pies del Señor. Eso. Levantan manos a Él. Rendido a ti, Señor. Eso.
porque de lo contrario no hay frutos. Oramos. Precioso Dios, te adoramos y te exaltamos a ti.